Hola mis amigos, gracias por estar en sintonía una vez más aquí en EWTN. Yo soy Julio Inclán y usted está en Tertulias de Fe. Aquí estamos transmitiendo desde los estudios en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. Y hoy es un día muy especial porque realmente estamos de manteles largos. Tenemos a un doctor en filosofía porque nos va a traer un súper programa. Ya verá usted, porque si usted sabe, por ahí ha escuchado o está viviendo un problema en el hogar con respecto a redes sociales, a la tecnología, todo lo que se escucha hoy en día, pues este programa es para usted. Así que llame a su joven, a su esposo, a su esposa, al abuelito, para que pueda ver este programa que traemos para usted. El día de hoy, pues traigo yo aquí a la sala de casa de EWTN al doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Pablo, gracias por estar aquí con nosotros en Tertulias de Fe. Muchas gracias, Julio, y para mí es un honor también estarlos visitando aquí. Perfecto, pues aquí vamos a hablar muchísimo acerca de tu nuevo libro, ¿verdad? Así es, sí, muchas gracias. Bien, pues miren, Pablo Muñoz Iturrieta, el doctor, es un doctor en filosofía política y legal. Tiene una maestría en psicología filosófica, además de estudios en filosofía, teología y humanidades. Es profesor de filosofía política, estudios de la familia y bioética, y autor de varios libros, lo cual el día de hoy vamos a platicar acerca de su más reciente llamado Apaga el celular y enciende tu cerebro. Imagínese este nombre del título del libro. Su campo de investigación está centrado en la persona humana. Como nada del humano le es ajeno, investiga y escribe sobre política, economía, religión, Biblia, psicología, ley, idiomas, cultura, derechos humanos, ética, ciencias y hasta el deporte también. Ha dado conferencias en más de 130 ciudades en 18 países. Además de español, habla inglés, alemán, francés, italiano, portugués y maneja muy bien el latín y el griego. Imagínese usted. El doctor Pablo Muñoz es también un gran apasionado del deporte, especialmente el alpinismo, habiendo conquistado difíciles cumbres en los Andes, en los Alpes, allá por las Rocallosas, también en los Pirineos y también en Groenlandia. También practica la escalada en roca, escalada en hielo, esquí nórdico, ciclismo de montaña, ciclismo de ruta, kayak y otros muchos deportes más. Así que el doctor Pablo, aquí teniendo, oye, compadrito, ¿cuándo descansas? Todo lo que haces. Hay que descansar en el cielo. Sí. Ajá. Mira nomás. Oye, pues si gustas empezamos para conocerte un poquito más. Yo sé que mucha gente ya te conoce. Tienes tu propia página de YouTube, que ahorita vamos a platicar también de eso. Pero quisiéramos que te dieras a conocer quién es el doctor Pablo Muñoz. ¿Quién te inculcó la fe? Con la pregunta que te hago. Bueno, la fe, muchas veces la gente me pregunta, ¿cuándo fue tu conversión? ¿Cuándo te acercaste a la iglesia? Y la verdad que yo me pongo a pensar y siempre fui, gracias a Dios, una persona que nunca se alejó del rebaño, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús, ella en una de sus escritos antes de morir, tiene una obra que son las últimas palabras antes de su muerte. Ella dijo, reflexionando, dijo, si Jesús le tuvo una misericordia enorme al hijo pródigo, al que se acercaba, al pecador, imagínense la misericordia que le va a tener al que nunca se fue del rebaño. Y yo cuando leí eso me profundizó mucho, porque en realidad nosotros pensamos de la misericordia de Dios con respecto al pecador y Dios salva a alguien, lo convierte, pero en realidad Dios ha tenido más misericordia de nosotros. O sea, es un acto de misericordia de Dios, de los que gracias a Dios nunca perdimos la fe, nunca perdimos la cercanía con Dios, con la iglesia, hemos crecido. La misericordia de Dios en mi vida se manifiesta en el hecho de haberme hecho nacer, porque eso yo no lo elegí, nadie elige a sus padres, sus hermanos, haberme hecho nacer en el seno de una familia católica que me inculcó los principios, me inculcó la fe, me inculcó el amor de Dios, me inculcó la importancia de la vida espiritual. Y es algo que fue un arte, porque es un arte eso, poder educar a los hijos y transmitir eso, un arte realmente de mis padres, de mi madre, que nos educó de tal manera que hizo hombres y mujeres de principios, y que son principios que luego son los principios que uno usa cuando actúa, cuando toma decisiones, cuando vive. Así que yo siempre digo lo mismo, estoy muy agradecido a mi familia que me dio esa fe, y que también eso me parece a mí una responsabilidad muy grande para tratar de también compartir esa fe en el mundo en el cual vivimos, ¿no? En un mundo
en un mundo secular, en un mundo que en la práctica es un mundo ateo, es un mundo que se ha olvidado de Dios, es un mundo donde, a ver, tú puedes decir Estados Unidos es un país cristiano, pero está lleno de leyes profundamente anticristianas. Exacto. El aborto, la eutanasia, las uniones del mismo sexo, los ataques a la familia, los ataques a la vida, los valores, en nombre de la libertad y los derechos humanos. Entonces, yo creo que el gran reto hoy en día es cómo transmitir esa fe a un mundo que ha perdido a Dios y que hay que usar un lenguaje que el mundo entienda, ¿no? Exacto. Por eso también me parece a mí, a lo largo de mi formación, la importancia de la filosofía, la importancia del pensamiento, la importancia de comunicar, incluso meterse en el mundo de las redes, especialmente en Exacto, YouTube, donde uno puede tocar una cantidad de vidas enormes, gracias a Dios, ¿no? Yo siempre digo, a ver, si Jesús estuviese ahora, si los apóstoles estuviesen ahora, yo estoy seguro que San Pablo tendría mi modelo siempre, yo me llamo Pablo y mi madre me puso Pablo por el apóstol. Okay. Entonces, para mí él es mi modelo de vida, ¿no? Él es mi modelo de... Obviamente que Jesús tiene que ser el máximo, pero ¿cómo encarnó ese modelo alguien que la Iglesia nos confirma como un modelo de vida a seguir? Y ese modelo para mí es San Pablo. Y San Pablo era el apóstol, el que predicaba, el enviado, el que iba para todos lados, por todo el mundo. Fíjate que yo he viajado por todo el mundo llevando todo este mensaje, obviamente no al nivel de San Pablo, porque yo no soy apóstol, ¿no? Sí. Hay personas que se autoperciben y se declaran apóstoles, ¿no? Yo no voy a decir yo soy el apóstol Pablo, para nada. Pero ese es el modelo y yo siempre me pregunto, ¿qué haría ahora San Pablo en esto? A ver, si San Pablo estuviese aquí, ¿cómo resolvería él? ¿Cómo respondería? Yo siempre me encomiendo mucho que Dios me inspire y me dé las palabras, ¿no? Y yo una vuelta estaba huyéndole a la idea por muchos años, hasta que un momento me di cuenta que San Pablo, si hoy estuviese aquí, tendría un canal de YouTube. Exacto. Entonces por eso comenzamos con esa aventura. No, pues mira qué bonito y qué buen punto de perspectiva tienes, ¿no? En poder que las redes sociales, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, la tecnología, es un aerópago donde podemos predicar, podemos llevar la palabra, podemos tener lo que es la presencia, precisamente para el buen uso de la tecnología, porque precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de tu libro más reciente, que aquí lo traigo, que lo quisiera mostrar aquí en pantalla para que usted lo busque en internet. De hecho, en la página web que vamos a dar aquí del doctor, va a estar, apaga el celular y enciende tu cerebro. Doctor, ¿enciende tu cerebro es una metáfora o realmente existe algo que tenga que ver con encender nuestros cerebros con este título de tu libro? Mire, existe y es algo realmente muy preocupante porque hoy en día lo que los papás y especialmente los que tienen hijos pequeños, y esto obviamente vale para abuelos, vale para tíos, vale para papás, pero vale también para cualquier otro joven que esté mirando y quiero que entienda esto. Nosotros en el cerebro humano tenemos distintas zonas y regiones cerebrales que se van activando a lo largo de los años. Uno cuando nace en un entorno familiar no nace con el cerebro encendido, de hecho. El cerebro se va encendiendo, se van activando las regiones a lo largo de los años. Es un proceso que tarda entre 18 y 25 años de maduración del cerebro. Por eso a una persona se le puede hacer una tomografía computada del cerebro a los 4 años y después se hace a los 8 y a los 12 y a los 16. Se va a mostrar cómo el cerebro se va encendiendo. Es impresionante eso. Yo en las conferencias muestro mucho estas imágenes y el problema es que, por eso le puse ese nombre, se ha demostrado que a veces cuando a un niño tú le das una pantalla, a un niño de 2, de 3, de 4 años, de 7 años, son tantas las luces, los sonidos, los cambios de imágenes que tiene que procesar ese cerebro, que básicamente el cerebro termina como fundido. ¿Y a qué me refiero con eso? Tú estás sobreexigiendo al cerebro a realizar toda una serie de operaciones de percepción que el cerebro no fue diseñado para eso. Entonces, para poder procesar todas esas luces, imágenes, colores, todo lo que, mientras más luces y sonido tenga para entretener a un niño, peor es para el cerebro, porque termina quitándole energía a otras regiones cerebrales para poder procesar eso. Y a medida que tú a un niño le das una pantalla, todas las otras regiones cerebrales comienzan a atrofiarse. Y eso es algo que se lo puede demostrar científicamente. Niños que hoy en día les hacen tomografías computadas y a los 12 años ya tienen daño severo en el cerebro, por ejemplo. Eso es un problema muy grande. Y eso se está manifestando de muchas maneras. Por ejemplo,
problemas de atención, Ok. problemas de concentración, problemas de sociabilización, problemas de depresión, problemas de ansiedad y muchos otros problemas que hoy en día están explotando especialmente entre niños y adolescentes. Ok, y también los adultos, porque también adultos tienen mucho tiempo perdido en las redes sociales, en las También, pantallas. también los adultos, también los adultos. El problema, y lo voy a dejar bien claro ahora, en este momento mucha gente nos está mirando por una pantalla, mucha gente nos está mirando tal vez desde la aplicación de WTN, desde un celular. Eso te daña el cerebro. Cuando hablamos de ese tipo de contenido, cuando Sí. hablamos de ese tipo de medios que te hacen pensar, que te hacen razonar, en ese sentido no hay ningún problema Ok. para el desarrollo de un cerebro, especialmente de alguien adulto que ha desarrollado su cerebro. Estamos hablando de todo lo que generan hoy las redes sociales, especialmente redes como Instagram, como TikTok, donde el paso de videos es muy rápido. Ok. Cada 3, cada 5, cada 10 segundos pasas de una imagen a otra, a veces cada 1 segundo pasas de una imagen a otra, que termina siendo un bombardeo visual, un bombardeo auditivo, un bombardeo de cambios de pantalla constantes que termina saturando el cerebro con información. Entonces, a una persona de 30, de 40 años que se pone a ver Reels en Instagram o en TikTok, tranquilamente esa persona va a perder noción del tiempo muchas veces, se le va la noción del tiempo y va a terminar extremadamente cansada Ok. e incluso muchas veces con síntomas de depresión, con síntomas de ansiedad, con síntomas de desgano. Muchísima gente adulta, papás, mamás, me escriben describiendo esa situación, que me siento como saturado, siento como que mi cerebro, bueno, eso es por las redes sociales. Y esto es científicamente comprobado. Está totalmente científicamente comprobado. Y la adicción, que es un problema muy grande, la adicción se da porque todas estas imágenes básicamente lo que hacen es que hay un centro del placer en el cerebro, que es la hormona del placer, que es la dopamina, trabaja en el mismo centro del dolor. El dolor y el placer es como una Ok. balanza. Mientras sube el placer, baja el dolor, pero cuando el placer baja, el dolor sube. Y eso es lo que hace que una persona se vuelva adicta, porque si las redes sociales hacen que la dopamina suba, el dolor baja, pero en cuanto tú dejas de ver, consumir algo, cae de Ok. repente la dopamina y hace que la persona tenga que volver a las redes porque quiere sentir ese placer Eso es lo nuevamente. adictivo. Y eso es lo que es lo adictivo. Ok. Es el mismo mecanismo de la heroína, es exactamente el mismo, y por eso dentro de la psiquiatría y dentro de la psicología, a las pantallas en el ambiente médico se le dice heroína virtual. Ándale. Así se la llama. Ándale. Entonces, por ejemplo, si viene un papá y me dice, pero yo tengo un iPad que le regalé a mi hijo de 3 años, que hice bien o hice mal. Yo le voy a responder sinceramente desde el punto de vista científico, le voy a decir, mire señor, si usted quiere destruirle la vida a su hijo, especialmente incapacitándolo cerebralmente, su desarrollo cerebral, su desarrollo emocional, su capacidad de prestar atención, que es algo clave para poder triunfar en la vida, su capacidad de concentración para poder estudiar. Si usted quiere arruinar a su niño, lo mejor que puede hacer es regalarle un iPad. Dárselo. Oh, wow. Es lo mejor que le puede hacer, pues lo va a destruir. Ahora, la pregunta en realidad es, ¿qué padre quiere destruirle la vida a su hijo? ¿Qué padre quiere arruinarle el futuro a su hijo? Ninguno. El problema, y aquí viene una cuestión muy grave con todo esto, es que el problema es que la mayoría de la gente no tiene ni idea de esto. La mayoría de la gente no lo sabe. Lo ignoramos, claro. Lo ignoran. Ahora, ¿por qué la gente lo ignora? Y aquí viene lo importante. Porque los medios de comunicación masivos, los medios de comunicación seculares, ellos se han empecinado, y de esto tengo muchas pruebas y en el libro lo hablo, se han empecinado en tratar de ocultar absolutamente todos los efectos nocivos de las pantallas en el cerebro de los niños. ¿Por qué? Porque para compañías como Apple es un negocio gigantesco vender millones de iPads y celulares, ¿no? Para Microsoft, para Bill Gates. Y cuando nosotros vamos y vemos las acciones, ¿quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Son las mismas compañías tecnológicas que tienen un nivel de shares, ¿no es cierto?, de acciones, que ellos pueden determinar qué se habla o qué no se habla. Okay. Y hay ciertos temas que no se hablan en los medios, por más que sean perjudiciales para los niños.
Y te voy a dar un dato también como prueba también de que aquí hay algo planificado. Facebook está metido en un escándalo gigantesco en este momento porque empleados de esa compañía, que también lo relato en ese libro, se convirtieron en whistleblowers, como se llama en inglés, se convirtieron en personas que trabajaban dentro de la empresa y comenzaron a denunciar algunas prácticas que son muy cuestionables. Ellos contrataban a médicos, a psiquiatras, a expertos en neurobiología, en desarrollo del cerebro, para que les enseñen, escucha esto, para que les enseñen cuáles eran los momentos más críticos en el desarrollo cerebral de un niño y de un adolescente. Ándale. ¿Para qué? Para que ellos puedan explotar las vulnerabilidades. Entonces, algunos de los PowerPoints que ellos presentaban decían, bueno, si ustedes quieren, por ejemplo, causar depresión o ansiedad en una niña, ustedes tienen que apuntar a los 13 años. ¿Por qué los 13 años? Porque a los 13 años la niña está yendo por la pubertad, la niña está insegura de su cuerpo, cambios hormonales, todo. Entonces tienen que presentarle este tipo de imágenes de niñas perfectas, contentas, que la van a quebrar psicológicamente. Y es en esa edad. Entonces los algoritmos, esto es algo muy interesante, porque los algoritmos son fórmulas matemáticas que son las que deciden qué es lo que tú vas a ver si entras a TikTok o a Instagram, qué es lo que yo voy a ver. Y los algoritmos no es un algoritmo para toda la plataforma. Eso es mentira cuando dicen el algoritmo de Facebook. No, cada uno de nosotros tiene un algoritmo. Porque ese algoritmo lo que hace es captar, por ejemplo, las reacciones visuales, las reacciones emocionales. Yo aquí tengo una pantalla enfrente, pero no se puede ver, pero si pudiesen ver de cerquita, está tapada la pantalla. ¿Por qué tengo las pantallas de mis computadoras tapadas y de mi celular? Porque el sistema de inteligencia artificial va analizando las reacciones faciales y a partir de ahí van tratando de estudiar tus vulnerabilidades. Entonces ellos, cuando conocen las vulnerabilidades de Julio, dicen, bueno, ¿a qué hora del día, en qué momento Julio está más propenso a comprar algo? Bueno, Julio está más propenso a comprar algo cuando está en un momento de tristeza. Eso es algo que está estudiado. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer que Julio entre en un momento de tristeza? Hay que mostrarle ciertas noticias en las redes sociales, por Facebook, por Instagram, y es así como te van condicionando. O sea, todo es negocio. Todo es negocio. Por eso el subtítulo del libro en la tapa dice manipulación, control y destrucción del ser humano. Destrucción porque te atacan el cerebro, manipulación porque en realidad te van llevando de un lado para otro. Entonces, uno tiene que discernir aquí de la tecnología. La tecnología la tenemos que usar como una herramienta que nos sirva, que nos ayude. Hay ciertas redes sociales que no son tan nocivas como las otras. Por ejemplo, YouTube. Uno puede decidir qué ver en YouTube. Uno hace clic, uno decide a quiénes seguir. Entonces uno puede aprovechar muchísimo por medio de YouTube. ¿Por qué? Porque yo puedo seguir a esta persona que me enseña sobre esta, a este médico que me enseña sobre otro, y yo aprendo, sigo a este otro profesor. Es como una universidad que está en nuestros dedos. Es difícil saberla aprovechar porque está todo como muy desorganizado, pero se puede aprovechar mucho. En Instagram nosotros no decidimos nunca qué es lo que vemos. Nunca. Uno va a Instagram y hace así, no sabe qué es lo que viene después. Lo mismo pasa en Facebook, lo mismo pasa... El algoritmo es el que le impone. En lo personal, yo nunca entro a Instagram, salvo para postear. Cuando posteo algo para anunciar que tengo un curso, que tengo un video en mi YouTube, alguna situación. Pero yo no paso tiempo porque yo sé que ese algoritmo te puede carcomer. TikTok directamente no tengo, es muy peligroso. Pero uno tiene que tener en cuenta, a ver, hasta qué punto yo tengo control sobre esta situación. Y te voy a contar una anécdota, hablando de adultos, porque nos están escuchando muchos adultos aquí. Yo tuve la oportunidad de ir a México a una conferencia que era de ciencia, en realidad eran científicos, eminencias del mundo de la física, habían algunos científicos de la Sábana Santa, por ejemplo, que vinieron de Europa, de España, muy interesante el congreso. Yo hablé de esto, de las pantallas y la tecnología. Y después de la conferencia, un señor, un científico de Europa, me dice, Pablo, ¿sabes lo que dijiste? Me llegó al corazón, porque me tocó eso, lo que tú mencionaste de la adicción, a mí me pasó. Cuando yo iba viajando en Europa, me tomé un tren para ir de un lado a otro a un evento,
al lado mío venía una persona en el celular mirando videos, y yo le pregunté qué es eso, o sea, disculpa, ¿cómo se llama? Y le dijo, esto se llama TikTok, TikTok. Y el señor de curiosidad llegó a su hotel e instaló TikTok. Y cuando instaló TikTok les preguntó qué cosas te gustan, habían varias palabras y puso gatos. Y dice que le aparecieron y gatos, videos de gato, y se puso a ver, esto es cuando él llegó a la noche. Ajá. Y después en un momento se dio cuenta que eran las 5 de la mañana. No. Había perdido noción del Wow. tiempo. Entonces él dice, Pablo, yo quiero que tú sepas, mira que yo soy científico, soy profesor, todo, y me pasó a mí. Imagínate lo que le puede pasar a un niño. Así es. Sí. Un niño. Y ahorita que hablabas de los niños me interesa mucho porque decías lo que es el juego, ¿no? De estar en las redes sociales, de que se ven muchas imágenes. Entonces, nosotros en nuestras niñez, las caricaturas, por ejemplo, los Picapiedra, no había más que los monitos que se movían, pero atrás estaba fijo. Sí, así es. Ahora están las caricaturas moviéndose aquí y también atrás se mueve. Entonces, para el niño ha de ser algo Mira, que le afecta al cerebro totalmente. Qué buena pregunta la que ha hecho, porque eso se ha estudiado científicamente. Okay. Esos son los que se llaman los cambios en inglés de frame, de los cambios de marcos. En todos los dibujos, las caricaturas, hasta los años 90 más o menos, pues mucha gente me ha hecho esa misma pregunta, pero yo vi caricaturas, yo veía el gato y su pandilla, o veía los Picapiedras, y no tuve problemas de concentración, o al menos que supiesen o que ellos lo pudiesen ver. Sabes que en las caricaturas de esa época, los cambios de pantalla, de cuadro, eran más o menos en promedio cada 40 a 60 segundos. Okay. O sea, estabas un minuto. Hoy en día, en 60 segundos, tranquilamente puedes ver 60 cambios de pantalla, dependiendo del nivel del tipo de caricatura. Ajá. En su momento, en el 2015, hicieron un estudio con Bob Esponja, y Bob Esponja fue muy interesante porque el estudio determinó que el que volvía más tonto a los niños de todas las caricaturas del momento era Bob Esponja. Ahora hay muchísimas otras, los videojuegos. Son realmente peligrosas porque lo que se ha demostrado científicamente es que te destruyen la capacidad de concentración. Okay. ¿Por qué? Porque te inducen lo que se llama distracción crónica. Es un fenómeno, la distracción crónica. En realidad lo que tenemos son niños que están en un nivel de distracción total, y por eso en las escuelas, en todo el mundo, están teniendo problemas enormes de atención, de aprender a escribir, de aprender a leer, a comunicarse, que los niños no pueden concentrarse. Está pasando en las universidades, Sí. en las universidades. Y no estoy hablando solamente de universidades comunes y corrientes, estamos hablando de universidades como Princeton, universidades como Harvard, donde están teniendo problemas de comprensión, problemas de concentración gigantescos que han hecho que el nivel de esas universidades se vaya al piso. ¿Y hasta qué edad es recomendable darle un celular a un niño, bueno, a un joven? Desde el punto de vista científico, lo que se recomienda en la comunidad científica dentro de la psicología, de la neuropediatría, de la psiquiatría, de la psicología, es esperar hasta los 18 años. Okay. El principio es, trata de esperar lo más que puedas. Atrásalo. Mis hijos salieron hasta los 17, se los di yo. Pero Sí. mis nietos me preocupan porque sí ya están pidiendo, ¿no? Es Pantalla. algo preocupante porque ellos están batallando, están pidiendo. Pero yo creo, y por eso también yo escribí este libro, porque es un libro que apunta a la familia, es un libro que apunta a que lo lean los hijos, que lo lean los adolescentes y que tengan reflexiones en familia para que entre ellos se den cuenta por qué no es bueno tener pantalla. Fíjate que cuando uno va a un restaurante, y anoche cuando fuimos a comer lo noté, en algunas mesas, siempre yo me pongo a prestar atención porque como yo traté de eso y investigué eso en el libro, claro. yo entro a un restaurante y me pongo a mirar a todos lados. ¿Y qué veo? Veo las familias, los niños todos con su pantalla. Todos en su mundo. Las parejas están las dos enfrente y con su teléfono y viendo ahí. Todos con su teléfono. Es decir, la tecnología que supuestamente nos comunica, nos está aislando, nos está separando. Las familias viven dentro de 4 paredes, pero cada uno vive en su mundo. Eso es un problema serio. Pero, perdón, ¿el aislamiento entonces viene por consecuencia de la tecnología o por algo externo también? Mira, se puede dar por varios otros factores. Si nosotros vamos a los estudios de la soledad, por ejemplo, el aislamiento de las personas, se puede dar por factores psicológicos, se puede dar por factores externos a la persona, a su decisión, pero siempre la soledad está relacionada a la falta de contacto. Okay. En una familia no tendría que haber soledad y aislamiento.
en un ámbito normal. Por ejemplo, si yo fuese a estudiar tu familia cuando tú creciste en México, por ejemplo, estudias mi familia cuando vivíamos en el campo en Argentina, no había soledad y aislamiento, porque era imposible que se den las condiciones. Sí. Era imposible. Hoy en día las condiciones se dan por las pantallas, porque la pantalla, lamentablemente, una de las cosas que se ha descubierto es que bloquea una región cerebral que tiene que ver con la sociabilización. Por eso hoy en día es muy común que los jóvenes, si tú observas, los jóvenes no te miran a los ojos, los jóvenes andan mirando para abajo, tienen miedo de comunicarse, tienen miedo de llamar por teléfono, tienen miedo de hacer muchas cosas, tienen miedo de salir a la calle, tienen miedo de, por ejemplo, manejar. Un fenómeno que se está dando mucho en Estados Unidos es que antiguamente aquí en Estados Unidos los jóvenes tenían su licencia de conducir a los 16 años y si tú preguntas en los 90, todos los jóvenes en los 90 sabían manejar a los 16 años. Hoy en día no saben. Hoy en día, antiguamente en los 80 y 90 iban al mall, por ejemplo, a comprar los jóvenes, los adolescentes. Hoy en día eso no existe. Los jóvenes están todos metidos en la casa. Y eso es un problema. Exacto. Porque los niños hoy están pasando mucho tiempo o en las redes o en los videojuegos, que es el otro problema. Y en realidad en los jóvenes, vamos a especificarlo bien, los problemas son tres. Una son las redes sociales, que en la adolescencia afecta especialmente a adolescentes, a chicas adolescentes, con problemas de depresión, con problemas de aislamiento, con problemas incluso de autolesiones, con problemas de ansiedad, con problemas de sueño, a todos. Hoy en día, por ejemplo, estamos en un año en el cual los jóvenes, y especialmente acaba de pasar el verano en Estados Unidos, los jóvenes no iban a la escuela, era muy común que pasen toda la noche en las redes sociales o jugando videojuegos. El sueño te lleva a la depresión, y eso es un problema muy grande, que es de base también a muchos otros problemas psicológicos. La falta de sueño. Claro, el no dormir, porque hoy en día, por ejemplo, en la escuela, cuando hay clases, el promedio de tiempo que pasan los adolescentes en Estados Unidos en las redes sociales es 9 horas. Eso es tremendo, es tremendo. Eso significa que no están durmiendo. Entonces tú tienes el problema de las redes sociales, tienes el problema de los videojuegos, que eso ataca principalmente a los jóvenes varones, a los varones. También hay niñas, pero más los varones, redes sociales. Y luego tienes el problema de la pornografía. Es un problema gigantesco, porque los papás tienen que saber esto, que en cuanto tú a tus hijos o a tus nietos, a los niños, les das un celular, la pornografía, y se han hecho estudios científicos muy interesantes, que el algoritmo lo que hace es tratar de primero empezar a meter a los niños dentro de un mundo que inmediatamente, también por el dinero que genera, inmediatamente a pasadas 1 o 2 semanas comienzan el algoritmo a intentar a ver si puede quebrar a ese niño y generar algún tipo de atención por la pornografía. Y eso es muy grave, porque eso significa que en Estados Unidos, por ejemplo, los niños están expuestos a la pornografía en promedio a partir de los 7 años, a partir de los 9 años ya son adictos. Esto es en Estados Unidos. ¿No? Entonces estamos teniendo muchísimos problemas de adicción con la pornografía, con los videojuegos y con las pantallas, ¿no? Las redes sociales. Entonces todo esto nos está deshumanizando en cierto sentido. No me lo contestes, doctor. Ahorita que regresemos nos vamos a lo que es un descanso. No le cambie de canal, no se mueva de su pantalla, ahora sí, porque regresamos aquí a Tertulias de Fe con Pablo Muñoz. Gracias, mis amigos, por seguir en sintonía aquí en Tertulias de Fe. Estamos platicando con el doctor Pablo Muñoz de su libro más reciente que se llama Apaga el celular y enciende tu cerebro. Totalmente el segmento pasado, si usted lo alcanzó a ver todito completo, estamos hablando de algo muy importante que está sucediendo en nuestra sociedad, en nuestras propias casas, con nosotros mismos. Entonces, imagínese usted, lo invito a que lo compre, que lo quiera, porque es un tesoro que hay que adquirirlo y poderlo pues saber digerir, ¿no? Saber, y para aquí está el doctor Pablo para que nos pueda decir acerca de este gran libro. Nos quedábamos, Pablo, en que nos estará deshumanizando todo esto que está pasando. Digo yo, la tecnología, en vez de ser una herramienta,
ha sido un elemento transformativo? ¿Nos está transformando toda esta era tecnológica, digital, al ser humano? Sí, ciertamente que sí, y lamentablemente, porque se da todo un proceso de transformación por medio de este medio que nos va condicionando y nos está limitando en muchas de nuestras capacidades humanas. Y aquí hay un tema que está íntimamente centrado con la fe, con la realización del ser humano, con el fin último que nosotros tenemos como seres humanos. Ajá. Porque fíjate que nosotros creemos que estamos aquí en este mundo y que por eso Jesucristo se hizo hombre y dio su vida por nosotros, para alcanzar lo que en términos teológicos se llama la unión con Dios. Nosotros estamos llamados a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Es una orden que nos dio Jesús, ser perfectos como el Padre es perfecto. Y es un versículo que tiene una profundidad no solamente teológica, sino también antropológica, humana, psicológica muy grande. Porque eso significa que yo tengo que tratar de ser la mejor persona que pueda ser. Y eso significa, trata de desarrollar tus aspectos de la mejor manera que puedas. Trata de aprender a hablar de la mejor manera que puedas, de ser la persona más generosa que puedas, de ser una persona de buen corazón, de una persona que cultive su inteligencia, que conozca, que entienda lo mejor que pueda. Estamos llamados, tenemos una obligación. Después cada uno tiene su profesión, ¿no? La persona que es dentista está llamada a ser dentro de su profesión lo mejor que pueda. Hay una conexión muy grande con la salvación de su alma. Nosotros no podemos pretender hoy en día separar mi vida privada de mi vida religiosa. No, si yo soy maestro, si soy deportista, si soy juez, si soy abogado, si soy un trabajador de la construcción, una señora que limpia un hotel, por ejemplo, trabajo en una taquería, parte de mi santificación personal y mi perfección es hacer lo mejor que pueda. Sí. Y la mediocridad, el hacer las cosas a medio hacer, es un atentado a ese llamado a la perfección, ¿no? Entonces, el problema de nuestras sociedades donde hay mucha mediocridad es un problema moral, es un problema espiritual profundo, es un problema cultural y es un desoír ese llamado del Evangelio de ser perfectos como Dios quiere que sean perfectos. Ahora, el problema, y ahí entra de lleno la tecnología, porque hoy en día tenemos algoritmos, tenemos tecnologías que están en cierto sentido dañando las capacidades del ser humano para que puedan ser lo mejor que pueda ser. Y están haciendo mucho daño. Entonces, también hay una cuestión espiritual aquí muy fuerte. Hay una cuestión teológica, porque si yo estoy llamado a ser perfecto de la mejor manera que pueda, no puedo permitir que las redes sociales, que las adicciones, que los vicios, que un algoritmo rebajen esa capacidad de perfección. Porque si no, no voy a poder ser santo o no voy a poder llegar a la unión con Dios, no voy a poder salvarme. Hay muchas implicaciones teológicas dentro de todo esto, que fueron las que en definitiva en realidad me motivaron para escribir un libro como este. Porque mira, a la gente tú le puedes presentar esto de distintas maneras. Tú puedes decirle a un matrimonio, mire, usted quiere que sus hijos triunfen en la vida. Y los papás van a decir, sí, yo quiero que mi hijo triunfe en la vida. Ahora, para muchas familias en Estados Unidos, que triunfen en la vida, ¿qué significa? Que vayan a la universidad, que tengan su título, sean profesionales y tengan mucho dinero, tengan su casa, que no tengan el mortgage que pagar, no sé, distintas cuestiones materialistas. Para mí, que un hijo triunfe en la vida, pueden estar presentes todos esos elementos, pero es algo mucho más profundo. Un hijo triunfa en la vida cuando ese hijo logra incorporar esos principios de fe, logra incorporar esa manera de actuar, logra trabajar diariamente de tal manera para adquirir un nivel de virtud y de perfección, por la cual tú sabes que esa persona es una persona que siempre va a actuar bien. Eso para mí vale mucho más que lo otro. Exacto. Entonces, si yo tengo un hijo y lo entreno, al hijo no le voy a dar todo el dinero, no, le voy a dar estas herramientas para que sea lo más perfecto que pueda. Y a partir de ahí sí que... Y así viene lo otro, pues ya es... Lo otro viene por añadidura. Lo otro viene por añadidura. Entonces,
Porque curiosamente es algo que también he observado en el estudio de la conducta humana, es que en muchos casos hay personas que viven en la miseria económica porque toman malas decisiones morales, porque no tienen principios. Eso es algo que también está muy presente. Hay gente que se mete en muchos problemas. Hace un tiempo me tocó hablar con un camionero que andaba con muchos problemas económicos. Y le digo, ¿por qué tiene problemas económicos? A ver, ¿por qué tiene? Y bueno, porque tengo la mujer aquí, que tengo 2 niños, después tengo la otra mujer que tiene un niño, después tengo otra mujer por allá que tiene 3 hijos, y tengo que andar manteniendo a todo. Y digo, bueno, su problema es un problema moral en realidad. Usted se metió en esos problemas por una cuestión moral. Si usted hubiese vivido la castidad, si usted hubiese vivido la fidelidad con su primera esposa, no andando regando hijos por todos lados, no tendría todos los problemas financieros que ahora tiene que andar trabajando con 5 trabajos para poder sobrevivir y así no le alcanza para nada. Entonces usted, por un problema moral, se metió en un problema económico. Ahora, usted ya no tiene solución porque esos hijos los tiene que mantener, pero al menos que su testimonio le sirva para sus hijos que no metan la pata como lo hizo usted, que no cometan el mismo error. Entonces, ¿a qué voy? Hay un llamado a la perfección y por lo tanto yo creo que los papás católicos, y este es un libro que lo escribí para todos, obviamente, pero para el papá católico es una cosa muy, muy especial porque en la familia católica el futuro y la salvación de los hijos es lo esencial, o debería ser lo esencial, ¿no? Entonces, la salvación de las almas. Qué bueno que tocas el tema así de los padres, sin buscar culpables, ¿no? Pero tenemos una gran responsabilidad ante esto, ante esta situación que está pasando ahorita en lo digital, en la era esta tecnológica, con nuestros hijos. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, o podemos decir que tenemos la culpa de dejarle todo al hijo que quiera hacer con la pantalla lo que quiera. Bueno, hay una culpa muy grande con eso. En muchos casos es por ignorancia, en muchos casos es porque los papás se encuentran sobrepasados muchas veces de cosas y dicen es más fácil darle la pantalla al bebé, al niño. Es la niñera digital, la niñera digital como yo le llamo en el libro. Pero fíjense, no, porque en realidad, si ustedes, es muy fácil la cosa. Si ustedes se encuentran sobrepasados de situaciones, y esto es un consejo de la psicología, nos pasa a todos, me pasa a mí, cuando tenemos demasiadas cosas, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un análisis, hacer un listado y comenzar a poner las prioridades. Y uno siempre apunta a las prioridades. Cuando uno apunta a las prioridades, hay muchas cosas que va a dejar de hacer, pero no importa porque no son prioritarias y así uno avanza en la vida. Pero uno hizo lo importante, hizo lo importante. Cuando uno tiene muchas cosas como papá, como mamá, están sobrepasados de cosas, ustedes tienen que poner las prioridades y la más grande de todas, después del matrimonio mismo, el esposo y la esposa, son los hijos. Pasar tiempo con ellos, educarlos, acompañarlos, escucharlos. Eso es más importante que cualquier otra cosa de la casa. Entonces, no dejen lo principal, lo prioritario, por una cosa que no tiene sentido y a lo prioritario le dan una pantalla para que entretenga al niño. Porque después esos niños se lo van a reclamar la falta de afecto, de acompañamiento, de conversación, de amor. Eso se termina pagando en la vida. Sacrifíquense por esos hijos. Sacrifíquense, porque obviamente parte de traer niños a este mundo es sacrificarse por ellos. Exacto. Es un sacrificio muy grande tener hijos. ¿Por qué muchos progresistas hoy en día no quieren tener hijos? Porque saben que tienen conciencia de lo que implica. Al menos son honestos con eso. No quiero tener hijos porque me va a arruinar mi vida, mi ideal de vida. No se dan cuenta que después la que va a terminar arruinada es la mujer solterona que no tuvo hijos y va a ser muy triste. Pero más allá de eso, den la vida por sus hijos, porque es lo que Dios les pide ahora. O sea, al papá de familia no le pide ir a salvar el mundo, ¿no es cierto?, como lo hizo San Francisco Javier. No, a ti Dios te pide, salva a tus hijos, acompáñalos, esté con ellos, y no le entregues tus hijos a los enemigos, porque Instagram es un enemigo nuestro, Facebook. Mira, ¿cuánta gente que está viendo este programa no le han censurado un posteo, por ejemplo, por cuestiones pro vida? A todos nos han censurado, ¿o no? Sí. Ay, tú dejas que tus hijos estén en Instagram como si nada, cuando ese programa está diseñado para destruir la fe, destruir los valores, perseguir a los que proclaman todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, a ver, hay mucha enemistad, una enemistad teológica con lo que nosotros proponemos, sí, y las compañías tecnológicas no están de acuerdo con eso. Pero también nosotros podemos condicionar a las compañías tecnológicas porque nosotros somos el mercado, entonces uno tiene que realmente estar seguro
de lo que quiere inculcarle a sus hijos, de por qué quiere educarlos así, de por qué es importante que los hijos lean. Exacto. ¿Cuántas familias hoy en día no están inculcando la lectura en sus hijos? Eso es un problema enorme, Julio, porque desde el punto de vista de la neurobiología, si tú quieres desarrollarle el cerebro a un niño y que el niño sea un súper inteligente, tú tienes que leerle a ese niño. Tienes que leerle y tienes que comenzar lo más pequeño posible. Entonces hay que reemplazar las pantallas, los videojuegos por libros. Okay. Y esos libros llevan a conversaciones. ¿No? ¿Por qué podemos conversar ahora en este momento nosotros? Porque nos hemos formado y tenemos de qué hablar. Sí. Pero en las familias donde no hay formación, no hay conversación. ¿Crees no hay que vaya a diálogo? haber un caos en un futuro con los jóvenes y los niños de hoy en día? Un caos en respecto a eso. Ya se está dando. Falta de criterio, falta de comprensión. Sí, ya se está dando, lamentablemente. Por ejemplo, en el ambiente laboral está siendo muy difícil ahora encontrar gente apta para realizar trabajos. Wow. Por la falta de atención, por los problemas de depresión, por los problemas psicológicos. En las universidades ya se está dando. Es impresionante la cantidad de jóvenes. Comienzan las clases a fines de agosto, principios de septiembre, y es impresionante que entran 1000 jóvenes y de esos 1000 jóvenes la mitad para diciembre ya abandonaron. Wow. Porque hay problemas de atención, hay problemas de concentración, hay problemas de madurez muy grandes. Toda la generación que nació después del 97 y para los que han nacido después va a ser peor, especialmente los nativos digitales, se van a enfrentar a una serie de retos muy grandes porque no están capacitados mentalmente y psicológicamente en general para poder salir adelante. Entonces, ¿qué han hecho las escuelas y las universidades? Han tenido que bajar el nivel. Han tenido que bajar el nivel de la educación. Y eso es un problema muy grande, porque vamos a tener toda una generación de jóvenes que no vienen realmente capacitados. Entonces, se va a ver eso, sí, ya lo estamos viendo, pero los va a empeorar. empleadores, o sea, los dueños de negocios, ¿qué van a hacer si no hay...? Mira, tú hablas ahora con empresarios, con empleadores, con dueños de grandes empresas, con muchos empleados. Y cuando yo he ido a presentar este libro, porque voy a veces a empresas también a presentar, y todos me dicen lo mismo, los problemas enormes que estamos teniendo con los empleados, con distracción, por ejemplo, datos curiosos, fui en Jalisco, en México, a una compañía muy grande de producción de huevos, y el dueño de la compañía me contaba que uno de los problemas que están teniendo es que se han dado cuenta de que hay empleados que están adictos a las redes sociales. Y como están tan adictos y no pueden estar con celular mientras están operando y todo, se van al baño. Y se van a hacer su escapadita al baño y están 40 minutos en el baño. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que están adictos al celular. No pueden sacarse la adicción. Tremendo. Es una adicción real eso, ¿no? Sí es. Oye, bueno, en tu libro no sé si abarques lo que es la inteligencia artificial. Sí. ¿Es real? Porque ya se escucha por todos lados. Nos están viendo, nos están escuchando, entonces realmente a través de la tecnología hoy en día, ya sea, llámese la Alexa, el teléfono, el robot de piso que barre y que no sé qué, ¿realmente hace eso? Es totalmente real, sí. Porque tengo 2 capítulos donde trato en profundidad y explico todo cómo funciona esa tecnología. Okay. La inteligencia artificial, para poder funcionar, el algoritmo... usan un algoritmo, es decir, de fórmulas matemáticas para, por ejemplo, cómo convencer a Julio a comprar esta aspiradora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, un algoritmo que se dedica a eso, a convencer gente a comprar esa aspiradora. Y el algoritmo es de Amazon. El algoritmo lo que hace es tratar de conocer todo lo que pueda de ti, de tu vida, porque mientras más datos, más poderosa se vuelve la inteligencia artificial. Y esos datos se venden. La gente no sabe que todas las aplicaciones que tú tienes en el celular, esas aplicaciones ganan dinero vendiendo tus datos. Ellos venden todos tus datos, de todo lo que ves en internet, de todo lo que navegas, del tiempo que pasas, reconocimiento facial. De hecho, cualquier iPhone salido después del año 2017 reconoce alrededor de 35.000 puntos faciales. Es decir, el reconocimiento facial es impresionante. Por eso la cámara que está de acá de la selfie. La cámara de la selfie en realidad no es para selfie, sino que es una cámara que se creó para reconocimiento facial, porque ellos lo que querían hacer es, a ver, una cosa es que Pablo vea esta imagen y le dé me gusta o comente, y otra cosa es ver su expresión mientras está mirando. El sistema de inteligencia artificial lo que hace es llevar toda esa información a centros de datos, todo el tiempo están filmando. De hecho, si tienen, por ejemplo, un teléfono con Android,
los Android se comunican 35.000 veces al día con la base de datos, transmitiendo información de tu celular, donde te transmiten dónde estás, con quién estás, por medio de Bluetooth, tus conexiones, todas tus expresiones faciales, las conversaciones. Sí, las conversaciones se graban todas, por eso si van a tener conversaciones serias, en mi casa los celulares se guardan en un lugar especial para que no escuchen lo que hablamos. Especialmente cuando tenemos conversaciones sobre cuestiones de decisiones, de finanzas, de lo que sea. Buen punto, El celular está todo el tiempo transmitiendo, está grabando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, hay personas que me han preguntado, uy, entonces si yo entré a una página de pornografía, por ejemplo, te vieron todo, tu rostro, todo te lo analizan, te van guardando absolutamente toda la información porque van tratando de configurarte y entenderte. Las compañías tecnológicas nos conocen a nosotros mismos mejor de lo que nosotros nos conocemos. Wow. Eso es un hecho. Y todos esos datos se van guardando, pero también se van compartiendo y revendiendo. Entonces, por ejemplo, si tú vas a un Walmart o vas a un Costco, esas dos compañías tienen cámaras de reconocimiento facial en todos los productos. Entonces, tú te vas a un Walmart, te paraste enfrente de una aspiradora o de un Costco y te paraste enfrente de una aspiradora, esa cámara de reconocimiento facial va a decir, ah, esa persona es Julio, porque esa cara la vi en WTN y ahí dice Julio, y él tiene su página de Facebook y esto es su ID. Ellos tienen una central donde tenemos una identidad digital y cuando tú entras a cualquier página web después o a cualquier red social te va a aparecer lo que viste. Y eso le ha pasado a muchísima gente. Sí. Yo le he dicho, presten atención, miren un producto, vayan a un Walmart, párense, hagan la prueba, párense enfrente de un televisor, muestren interés. Y eso después les va a empezar a aparecer en las páginas web, a donde sea que ustedes navegan. ¿Cómo saben toda esa información? Porque ya tienen una identidad digital y tienen identificados el ID de su celular. Entonces atacan el celular con toda esa información personalizada. Ahora, en el libro yo explico maneras que hay de evitar el espionaje. ¿No? Hay ciertas tecnologías que podemos emplear, curiosamente, para frenar esas tecnologías, que eso lo trato también ahí en profundidad en el libro, que es todo lo que yo uso también, porque mira, cuando yo empecé a investigar todas estas cuestiones te da miedo, porque empiezas a enterarte de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, las personas que están ilegales en los Estados Unidos. Bueno, las personas que están ilegales, ICE no tiene que andar preguntando quién es ilegal ni nada. ICE compra datos, ellos compran datos de sus aplicaciones. Entonces yo a las personas que están ilegales en los Estados Unidos les digo, ustedes no pueden tener un celular inteligente. Tienen que tener un celular de los clásicos, esos que pueden comprar en Walmart por $15, porque los celulares inteligentes les están transmitiendo constantemente la información a ICE, ¿no? Y con todo lo que uno habla, con lo que conversa, todo, ese sistema identifica si uno es ilegal o no. De hecho, hay programas para identificar quién es ilegal y quién no es ilegal en Estados Unidos. ¡Wow! Mira nomás. Y esos programas que los crean ingenieros en software, después se lo venden al gobierno, porque es así como ganan dinero. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, ICE compra paquetes por $500.000, por $1 millón a distintas compañías, donde ellos les dicen, mira, tenemos el análisis de 500.000 personas, te lo vendo $1 millón. Yo te doy ese análisis y tú decides a quién atrapar y quién no. Pero eso es un negocio muy grande. Pero no solamente para eso, para muchas otras cosas, para muchos otros servicios. Hay una compañía, por ejemplo, de servicios de tutoría que ellos identifican qué niños tienen problemas de matemáticas en Estados Unidos. ¿A poco? Entonces, a los niños que identifican un problema de matemáticas, le venden eso a las compañías de tutoría para ofrecerles tutores de matemáticas. Solamente esos papás. Pero mira lo que es. Mira, porque si yo estoy en CNN ahora, CNN, y hacen un comercial, el comercial le va a llegar a todos los que lo vean. Y a mucha gente le puede servir, a mucha gente no. Uno pierde dinero. En cambio, con la tecnología, yo puedo apuntar a solamente las personas que necesiten ese producto. Y aparte, esto es mejor todavía, mira lo que es la manipulación. Antes de mostrarle ese comercial de matemáticas, voy a hacer toda una serie de historias en Facebook, le voy a mostrar imágenes en Instagram a los papás para que tengan miedo de que, ay, mi hijo va a ser un fracasado. Bueno, yo le doy la solución. ¿Me entiendes? Es increíble. Entonces, por medio de los usuarios de redes sociales, que somos todos nosotros, ellos usan los videos de cualquier persona y ese video en realidad es una preparación para un anuncio que te va a venir. Wow, o sea, es tremendo todo lo que se está llevando. Es manipulación total. Totalmente, una condición, ¿no? Y en esto nos queda ya, el programa se va en unos cuantos minutos.
Me gustaría que nos platicaras qué consejos prácticos le darías a las familias hoy en día, a los que nos están viendo, nos están escuchando por la radio, sobre cómo minimizar esto o cómo evitar lo negativo de las redes sociales o la tecnología. ¿Qué consejos prácticos? Bueno, en tu libro deben de sí. estar, pero algo que nos digas. Consejos prácticos. Primero que nada, yo les aconsejo leer el libro porque para cada familia es un mundo distinto. Ajá. Y hay muchas cuestiones que yo anoto en ese libro que le van a llegar de lleno a una familia y otras cosas que no. Entonces, cada familia se tiene que adaptar a su situación y lo mejor que pueden hacer como consejo práctico es ustedes lean el libro, los papás, sus hijos adolescentes lean el libro y después tengan discusiones familiares para tomar ciertas decisiones. Decisiones como cuáles. Primer consejo práctico, nunca tener el celular en momentos de sociabilización. Poner una regla en la casa, que esto vale para el papá, para la mamá. El celular en los momentos de la comida está en silencio y en otro lugar para poder nosotros conversar. Okay. Entonces, si el papá dice, pero yo trabajo en tal cosa y me llaman los clientes, bueno, que te llamen después, porque es el momento de tu prioridad es la familia. Que te dejen el mensaje, después lo llamas. ¿Qué problema hay, no? En segundo lugar, declarar algunas zonas de la casa como libres de celular. La zona donde se estudia, la zona donde estamos con los deberes, tareas, que ahí nadie puede estar con una pantalla. Tercer lugar, nunca permitir pantallas dentro de la habitación. Ni televisión, ni celulares, pantallas, nada, dentro de la televisión, dentro de la habitación. De tal manera que los niños puedan dormir, las 8 o 10 horas que necesitan. Si son más pequeños necesitan más horas todavía. Entonces, es muy importante. Y para nosotros adultos, un consejo de la psicología es nunca mirar las pantallas hasta 2 horas antes de dormir. Okay. ¿Por qué? Porque la luz azul te afecta la capacidad de dormir bien y recuperarte. Eso está demostrado científicamente también. Entonces, si yo me voy a dormir a las 10, a las 8, a partir de las 8 ya no mirar el celular, por ejemplo. O duermo a las 11, a partir de las 9 ya, y pasar ese tiempo con la familia, leyendo, haciendo otras cosas, pero no dejen que las pantallas les destruyan la vida. Para niños pequeños, cero pantallas hasta los 6 años. ¿Hasta los qué, perdón? 6. 6 años. Okay. Eso es, científicamente se ha demostrado. Si tú no quieres arruinarle el cerebro a tu hijo, 0 pantallas hasta los 6 años. Wow. Y a partir de ahí, es tan poco el tiempo diario, en realidad, incrementando de 1 minuto por año, que no vale la pena tampoco. Si ven una película, por ejemplo, un fin de semana, no hay ningún problema. Pero tratar de, en familia, tomar ciertas decisiones para que se pueda trazar especialmente el uso de celular en adolescentes, celulares inteligentes, ¿no? Porque muchas mamás me dicen, pues yo necesito que mi hija me llame de la escuela cuando sale, cuando va. Sí. Cómprele un celular del Walmart. Se va a ahorrar en el plan de teléfono, se va a ahorrar en un iPhone, ahora sale $1.500, $1.600, un iPhone, porque el joven no quiere un iPhone 12, el joven dice, yo quiero el iPhone 16 Pro Max. El más reciente, ¿no? El más reciente. Entonces, no, vas a tener si necesitas comunicarte. Y un celular que sirva solamente para llamada y texto, nada más. Perfecto. Pues qué buenos consejos prácticos nos das, la verdad, Pablo. Quisiera otro programa lleno de información de esto porque es necesario hoy en día, esto nos está consumiendo la vida a los padres de familia, a los abuelos, a la sociedad entera y que realmente debe ser un libro que debemos de tenerlo, de leerlo, de practicarlo, de conocer, de estar enterados, de informarnos porque realmente es un tesoro, lo digo yo. No gano comisión, pero sí, gracias Pablo por este escrito. Y ya nos falta 1 minuto para irnos. Platícanos de los otros 2 libros que tienes ahí en mano. Mira, he escrito 2 libros, uno sobre ideología de género, otro problema enorme en nuestra sociedad. Este es Atrapado en el cuerpo equivocado. Y este otro libro es sobre las grandes mentiras que nos buscan imponer hoy por medio de la educación, por medio de los medios, por medio de las grandes plataformas, las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Es decir, por un lado presento las mentiras ideológicas y luego las verdades que nos están ocultando sobre el matrimonio, sobre la vida, sobre las familias diversas que tanto se habla ahora. Bueno, en la realidad, ¿cuál es la verdad? Y es un antídoto especialmente ante esta revolución cultural para las familias
que quieran mantenerse firmes en su fe, en su cultura, en su tradición. Perfecto. ¿Y lo encontramos esto en tu página web? También, sí, pueden ir a mi página web o en mismo YouTube, me buscan como Pablo Muñoz Iturrieta y ahí encuentran la información donde comprar todos mis libros que están disponibles para todo el mundo también. Perfecto. Así Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Un gusto conocerte y espero que no sea la única vez que estemos aquí juntos. Gracias Julio. Para mí es un honor también estar aquí con ustedes en Alabama y esperemos vernos pronto también. Claro que sí, así sea. Y a ustedes, mis amigos, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Les recuerdo que nos puede escribir a nuestro correo electrónico que es tertulias@ewtn.com. Repito, tertulias@ewtn.com. Yo los espero la próxima semana, si Dios nos los permite, porque tenemos todavía mucho que platicar. Y yo les recuerdo que en la próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga. Bye, bye.